Imagina estar atrapado durante meses en una fortaleza rodeada por 40.000 soldados enemigos, donde cada día que pasa la comida escasea más y la muerte se acerca lentamente. Esta es la historia real de lo que muchos consideran el asedio más brutal y desesperante de la historia de Japón. Una historia donde miles de personas se enfrentaron a una decisión imposible: rendirse y morir por su fe, o resistir hasta que el hambre los consumiera por completo. Pero antes de llegar a esos momentos finales que te pondrán los pelos de punta, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Porque lo que ocurrió en el castillo de Hara no fue casualidad, sino el resultado de décadas de tensiones religiosas que estaban a punto de explotar de la forma más violenta imaginable. Corría el año 1637, cuando el cristianismo en Japón ya no era bienvenido. Los misioneros portugueses habían llegado casi un siglo antes, y su mensaje había calado hondo en ciertas regiones, especialmente en Kyushu, la isla más al sur del archipiélago japonés. Allí, en la península de Shimabara, vivían miles de campesinos que habían abrazado esta fe extranjera. Según los registros históricos de la época, estos campesinos no solo lidiaban con la persecución religiosa. Los señores feudales locales les habían impuesto impuestos tan brutales que muchas familias se veían obligadas a vender a sus hijos como esclavos para poder pagar. Imagínate la desesperación de un padre que tiene que elegir entre entregar a su hijo de 10 años o ver cómo torturan a toda su familia. Los métodos de tortura que empleaban las autoridades para forzar a los cristianos a renunciar a su fe eran, según testimonios de la época, escalofriantes. Hay documentos que sugieren que los colgaban boca abajo sobre pozos de excrementos hasta que se asfixiaran o los sumergían en aguas termales hirviendo. Estas técnicas, conocidas como el infierno de Unzen, se habían convertido en una rutina macabra. Pero algo cambió en diciembre de 1637. Un joven de apenas 16 años, conocido como Amakusa Shiro, comenzó a reunir a los desesperados. Las crónicas de la época lo describen como un muchacho carismático que, según sus seguidores, podía realizar milagros. Algunos testimonios hablan de que podía caminar sobre el agua o multiplicar los peces, aunque debemos tomar estas afirmaciones como parte de la leyenda que creció alrededor de su figura. Lo cierto es que este adolescente logró algo extraordinario. Unió a más de 30.000 personas en una rebelión que sacudiría los cimientos del poder japonés. Campesinos, ronin sin señor, mujeres, niños, ancianos. Todos marcharon hacia una vieja fortaleza abandonada en la costa, el castillo de Hara. Esta fortaleza había sido parcialmente destruida años antes por orden del shogunato, pero sus muros exteriores permanecían en pie. Era una posición defensiva natural, rodeada por el mar en dos de sus flancos y con acantilados que dificultaban cualquier asalto frontal. Para los rebeldes, representaba su última esperanza de resistencia. Las primeras semanas del asedio fueron, según las crónicas, relativamente tranquilas. Los rebeldes habían logrado almacenar algo de comida y tenían acceso a pozos de agua dulce dentro de la fortaleza. Mientras tanto, el ejército del shogunato estableció un perímetro completo alrededor del castillo. 40.000 soldados, cañones importados de Holanda y órdenes claras. Nadie entra, nadie sale. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Estudios recientes sugieren que los defensores no eran simplemente campesinos desesperados. Entre ellos, había veteranos de las guerras de Corea, expertos en el uso de armas de fuego y estrategas militares experimentados. Esto explicaría por qué lograron resistir tanto tiempo contra un ejército profesional vastamente superior en número. Los registros del bando gubernamental, conservados en archivos japoneses, revelan la frustración creciente de los comandantes del shogunato. Cada intento de asalto era repelido con una precisión que los desconcertaba. Los rebeldes habían conseguido mosquetes y pólvora y sabían usarlos. Cada día que pasaba, la rebelión se convertía en una humillación más grande para el poder establecido.
pero el tiempo jugaba en contra de los sitiados. A medida que enero se convertía en febrero y febrero daba paso a marzo, la situación dentro del castillo comenzó a deteriorarse de forma dramática. Las teorías de historiadores modernos sugieren que la población dentro de la fortaleza podría haber llegado hasta las 40.000 personas, incluyendo familias enteras con niños pequeños. Los testimonios de los propios soldados del shogunato, recogidos en diarios personales que han sobrevivido hasta nuestros días, describen cómo el humo de las hogueras dentro del castillo comenzó a escasear. Primero desaparecieron los animales domésticos, luego empezaron a quemar muebles y estructuras de madera para mantenerse calientes durante las gélidas noches de invierno. Según interpretaciones de cartas interceptadas por el ejército sitiador, hacia mediados de febrero, la situación alimentaria se había vuelto desesperante. Los defensores habían comenzado a hervir cuero, a buscar raíces entre las piedras del castillo y a racionar el agua de una forma que rozaba lo inhumano. Los niños fueron los primeros en comenzar a morir de inanición. Imagínate el sonido del viento helado atravesando los muros destruidos del castillo, mezclado con el llanto constante de madres que veían cómo sus hijos se debilitaban día tras día. Los soldados del shogunato podían escuchar estos lamentos desde sus posiciones, y algunos documentos sugieren que muchos de ellos comenzaron a cuestionar si lo que estaban haciendo era correcto, pero las órdenes eran claras. El asedio continuaría hasta que no quedara un solo rebelde con vida. A principios de abril, después de más de 3 meses de asedio, algo cambió en el interior del castillo. Los disparos de mosquete, que habían mantenido a raya a los atacantes durante semanas, comenzaron a escasear. No porque los defensores hubieran perdido la voluntad de luchar, sino porque ya no tenían fuerzas para sostener las armas. Los espías del shogunato informaron de algo que helaba la sangre. Dentro del castillo, los supervivientes habían comenzado a cavar tumbas masivas. No para enterrar a los muertos, sino preparándose para el final que todos sabían inevitable. Amakusa Shiro, el joven líder que había iniciado todo esto, seguía vivo. Los testimonios sugieren que había perdido tanto peso que parecía un espectro, pero continuaba recorriendo las murallas, consolando a los moribundos y manteniendo viva una llama de esperanza que desafiaba toda lógica. Y entonces llegó la última noche del castillo de Hara, el 12 de abril de 1638, cuando los comandantes del shogunato decidieron que había llegado el momento del asalto final. La madrugada del 12 de abril marcó el comienzo del fin. Los tambores de guerra del shogunato resonaron a través de la península de Shimabara, como un eco del infierno que estaba por desatarse. Los comandantes japoneses habían tomado una decisión que cambiaría para siempre la historia del cristianismo en su país. No habría prisioneros. Lo que sucedió en esas primeras horas del amanecer desafía la comprensión humana. 40.000 soldados profesionales se lanzaron simultáneamente contra las murallas del castillo desde todos los frentes posibles. Los cañones holandeses rugieron sin cesar, creando brechas en los muros que habían protegido a los rebeldes durante más de 100 días. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. A pesar de estar al borde de la muerte por inanición, los defensores del castillo lograron algo que dejó perplejos a los atacantes. Durante las primeras 6 horas del asalto final, rechazaron todos los intentos de penetrar en la fortaleza. Hombres que apenas podían caminar por la debilidad luchaban con una fiereza que parecía sobrenatural. Los registros de batalla conservados en los archivos del shogunato describen escenas que resultan difíciles de creer. Mujeres ancianas arrojaban piedras desde las murallas con una precisión mortal. Niños de 12 y 13 años manejaban mosquetes con la destreza de veteranos. Era como si la proximidad de la muerte hubiera despertado en ellos una fuerza que trascendía las limitaciones físicas. Pero la realidad biológica terminó imponiéndose sobre la voluntad humana. Hacia el mediodía, los primeros soldados del shogunato consiguieron atravesar las defensas exteriores. Lo que encontraron al interior los marcaría para el resto de sus vidas. Cuerpos esqueléticos que seguían luchando.
familias enteras, abrazadas en los rincones, esperando la muerte. Y un silencio extraño, que solo se rompía por los últimos disparos de resistencia. Los diarios personales de varios soldados del ejército sitiador, descubiertos siglos después, revelan detalles escalofriantes sobre esas últimas horas. Uno de ellos escribió que al entrar en el patio principal del castillo, encontró a decenas de niños muertos por inanición, dispuestos en filas perfectas, como si alguien hubiera querido darles una sepultura digna antes del asalto final. El destino de Amakusa Shiro, el joven líder que había iniciado toda esta tragedia, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Las versiones oficiales del shogunato afirman que murió luchando cerca de la torre principal del castillo, con una espada en la mano y rodeado de sus seguidores más fieles. Pero algunas teorías sugieren algo mucho más intrigante. Existe un documento fragmentado, encontrado en los archivos de un templo budista en Kioto, que plantea la posibilidad de que Shiro hubiera sobrevivido al asalto final. Según esta fuente, un grupo de soldados habría reconocido al joven líder entre los cuerpos, y conmovidos por su juventud y carisma, habrían falsificado su muerte para permitirle escapar. Esta teoría cobra fuerza cuando analizamos ciertos acontecimientos posteriores a la caída del castillo de Hara. Durante los meses siguientes, se reportaron avistamientos de un joven que predicaba en secreto por toda la región de Kyushu, realizando lo que los testigos describían como curaciones milagrosas. Las autoridades del shogunato organizaron cacerías humanas para encontrar a este supuesto superviviente, pero nunca lograron capturarlo. Lo que sí está documentado de forma incuestionable es la brutalidad con la que terminó el asedio. Los números oficiales hablan de 37,000 personas ejecutadas en un solo día. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie fue perdonado. Los comandantes del shogunato habían decidido enviar un mensaje que resonaría durante siglos. El cristianismo no tenía lugar en Japón, pero tal vez el aspecto más perturbador de toda esta historia sea lo que ocurrió inmediatamente después de la masacre. Los soldados del shogunato recibieron órdenes de quemar todos los cuerpos en enormes piras que ardieron durante días. El humo negro que se alzaba desde el castillo de Hara podía verse desde pueblos situados a más de 20 kilómetros de distancia. Los testimonios de campesinos de la zona describen un olor indescriptible que se extendió por toda la península durante semanas. Algunas crónicas de la época sugieren que el hedor era tan intenso que muchos animales salvajes abandonaron la región y que las aguas del mar cercano se tiñeron de un color rojizo durante meses. El shogunato no se conformó con eliminar a los rebeldes. Las órdenes eran claras. Había que borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido allí. Los muros del castillo fueron completamente demolidos, las piedras fueron arrojadas al mar y el terreno fue sembrado con sal para que nada pudiera crecer en él durante generaciones. Incluso se prohibió mencionar el nombre de Amakusa Shiro o hacer referencia a los eventos del castillo de Hara. Cualquier persona sorprendida hablando sobre la rebelión podía ser ejecutada en el acto. Era como si las autoridades quisieran eliminar de la memoria colectiva que aquello hubiera ocurrido jamás. Pero hay algo en la naturaleza humana que se rebela contra el olvido forzado. A pesar de las prohibiciones y amenazas, la historia del asedio comenzó a transmitirse en secreto. Madres la susurraban a sus hijos. Comerciantes la llevaban de pueblo en pueblo, y monjes budistas la preservaron en manuscritos ocultos. Con el paso de los siglos, los eventos del castillo de Hara se transformaron en leyenda. Algunas versiones hablan de apariciones fantasmales en la zona donde una vez se alzó la fortaleza. Pescadores de la región aseguran haber visto luces extrañas sobre el agua durante las noches sin luna. Y hay quienes afirman haber escuchado cánticos cristianos llevados por el viento. Los estudios arqueológicos modernos han revelado evidencias inquietantes que podrían respaldar algunas de estas historias aparentemente fantásticas. En excavaciones realizadas en los años 70 del siglo pasado, se encontraron restos óseos que datan precisamente de la época del asedio. Pero lo más perturbador es que muchos de estos huesos
mostraban señales de haber sido expuestos a temperaturas extremadamente altas, lo que confirmaría las crónicas sobre las piras funerarias masivas. Aún más intrigante es el descubrimiento de pequeños objetos cristianos enterrados a gran profundidad en la zona. Cruces de madera, rosarios rudimentarios y medallitas con inscripciones en latín que sugieren que algunos supervivientes pudieron haber regresado al lugar años después para rendir homenaje a los caídos. El legado del castillo de Hara trasciende la historia japonesa. Los eventos de 1638 marcaron el comienzo de más de 200 años de aislamiento casi total de Japón del mundo occidental. El shogunato utilizó la rebelión como justificación para cerrar completamente las fronteras del país y expulsar a todos los extranjeros, exceptuando a un pequeño grupo de comerciantes holandeses confinados a una isla artificial en el puerto de Nagasaki. Esta política de aislamiento, conocida como Sakoku, transformó radicalmente el desarrollo de Japón. Durante más de 2 siglos, el país se desarrolló de forma completamente independiente del resto del mundo, creando una cultura única que no sería influenciada por contactos externos hasta la llegada forzosa del comodoro estadounidense Matthew Perry en 1853. Pero tal vez el aspecto más fascinante de toda esta historia sea cómo la memoria de aquellos eventos ha perdurado hasta nuestros días. En la actualidad, en el lugar donde una vez se alzó el castillo de Hara, se encuentra un pequeño museo que conmemora a las víctimas de la rebelión. Miles de visitantes llegan cada año para rendir homenaje a aquellas personas que prefirieron morir antes que renunciar a sus creencias. Y aquí viene el detalle que más escalofríos produce de toda esta historia. Los registros meteorológicos de la región muestran una anomalía inexplicable que se repite cada año desde hace casi 4 siglos. Cada 12 de abril, exactamente en el aniversario del asalto final, se forma una niebla densa y rojiza sobre la zona costera donde una vez se alzó la fortaleza. Los meteorólogos no han encontrado una explicación científica para este fenómeno, que dura exactamente las mismas 6 horas que tardó el ejército del shogunato en tomar el castillo. Los lugareños han aprendido a convivir con este misterio anual. Algunos lo interpretan como una manifestación sobrenatural de las almas que murieron en aquel lugar. Otros prefieren buscar explicaciones más racionales, sugiriendo que podría tratarse de algún tipo de fenómeno atmosférico relacionado con las corrientes marinas de la zona. Pero independientemente de las creencias personales, nadie puede negar que la historia del castillo de Hara sigue ejerciendo una influencia poderosa en el imaginario colectivo japonés. Es una historia que nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se enfrenta a la disyuntiva final entre la vida y los principios, entre la supervivencia y la dignidad. Y tal vez esa sea la lección más importante que podemos extraer de aquellos terribles meses de asedio, que incluso en las circunstancias más desesperantes, cuando todo parece perdido y la muerte es inevitable, el espíritu humano puede encontrar formas de trascender sus limitaciones físicas y convertirse en algo que va más allá de la mera existencia biológica. Lo que voy a contarte a continuación cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que el fanatismo religioso puede llegar a provocar en una sociedad. Pero antes de que puedas entender la magnitud de lo que ocurrió tras la masacre del castillo de Hara, necesitas conocer un detalle que los historiadores mantuvieron en secreto durante décadas. Los archivos del Vaticano, abiertos parcialmente en 1996, revelaron que la Iglesia Católica tenía conocimiento de la rebelión de Shimabara meses antes de que comenzara. Yukimura Sanada, el héroe de la defensa de Ueda, fue condenado al exilio en el Monte Koya, un monasterio budista que se convertiría en su prisión durante los siguientes 14 años. Pero incluso en el exilio, este hombre extraordinario continuó siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que creían que la inteligencia podía vencer a la fuerza bruta. Los monjes del Monte Koya registraron que Yukimura pasaba horas cada día estudiando estrategia militar y perfeccionando técnicas de combate que desafiaban las tradiciones samuráis. El castillo de Ueda fue destruido por orden directa de Tokugawa, pero curiosamente,
el shógun ordenó que la demolición fuera documentada detalladamente por sus mejores ingenieros. Los planos y descripciones de las fortificaciones Sanada se convirtieron en material de estudio obligatorio para los arquitectos militares del nuevo régimen. Era como si Tokugawa reconociera, aunque nunca lo admitiría públicamente, que había algo que aprender de sus enemigos derrotados. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es lo que sucedió 14 años más tarde. En 1614, cuando el heredero de Toyotomi Hideyoshi finalmente desafió abiertamente el poder Tokugawa, Yukimura Sanada fue liberado de su exilio y se le ofreció la oportunidad de redimirse luchando para el shogun. Su respuesta se ha convertido en una de las frases más famosas de la historia japonesa. Un verdadero samurái muere solo una vez, pero su honor puede morir 1000 veces si elige el bando equivocado. En lugar de aceptar el perdón de Tokugawa, Yukimura eligió unirse a la causa perdida de los Toyotomi en el asedio de Osaka. A los 48 años, este veterano de innumerables batallas dirigiría la defensa más desesperada y heroica de su carrera, convirtiendo el castillo de Osaka en una fortaleza que haría que Ueda pareciera un simple entrenamiento. Durante el asedio de Osaka, Yukimura implementó versiones perfeccionadas de las tácticas que había desarrollado en Ueda décadas antes. Sus ataques sorpresa se volvieron legendarios incluso entre las tropas enemigas, que lo apodaron el guerrero que lucha como 10.000 hombres. Los registros Tokugawa, escritos por oficiales que lucharon contra él, describen a un comandante que parecía estar simultáneamente en múltiples lugares del campo de batalla, dirigiendo defensas que convertían cada metro del castillo de Osaka en una trampa mortal. La muerte de Yukimura Sanada, el 3 de junio de 1615, marca el final simbólico de una era en la historia japonesa. Cayó luchando hasta el último aliento, rodeado por los cuerpos de centenares de soldados Tokugawa que habían intentado capturarlo vivo. Su armadura roja, que se había vuelto su marca personal, estaba tan perforada por balas de arcabuz y puntas de lanza que parecía más un colador que una protección. Pero aún así, había continuado luchando hasta que la pérdida de sangre finalmente lo venció. Un documento particularmente escalofriante, conservado en los archivos del clan Matsudaira, describe cómo el propio comandante supremo del asedio, Matsudaira Nobutsuna, desarrolló una obsesión enfermiza con lavar constantemente sus manos. Según testimonios de sus subordinados, pasaba horas enteras frotándose las palmas hasta hacerse sangre, murmurando constantemente que no podía quitarse la sangre de los inocentes. Pero el efecto psicológico de la masacre no se limitó a los perpetradores directos. Algo aún más extraño comenzó a ocurrir en los pueblos circundantes a la antigua fortaleza. Los campesinos que vivían en un radio de 10 kilómetros del lugar donde había estado el castillo empezaron a reportar fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Las cosechas comenzaron a fallar de manera sistemática, no por sequías, plagas o enfermedades conocidas, sino por razones que los agricultores de la época no podían comprender. El arroz crecía normalmente hasta cierto punto, pero luego se marchitaba repentinamente, como si algo invisible estuviera drenando la vida de las plantas. Los animales domésticos desarrollaron comportamientos extraños. Los caballos se negaban rotundamente a acercarse a la zona costera donde había estado la fortaleza. Los perros aullaban durante horas cada noche, siempre mirando hacia el mismo punto del horizonte. Las vacas dejaron de dar leche y las gallinas abandonaron completamente la puesta de huevos. Lo más desconcertante de todo era que estos fenómenos seguían un patrón geográfico perfecto. Trazando un círculo con centro en las ruinas del castillo de Hara, todos los efectos anómalos se manifestaban exclusivamente dentro de un área de exactamente 10 kilómetros de radio. Un paso más allá de esa frontera invisible, y todo volvía a la normalidad. Los funcionarios del shogunato enviaron equipos de investigación para estudiar estos acontecimientos, pero ninguno de sus informes ha sobrevivido hasta nuestros días. Lo único que sabemos es que tras estas investigaciones, las autoridades tomaron una decisión drástica que no tiene precedentes en la historia japonesa. Declararon toda la región como tierra maldita y relocalizaron por la fuerza a más de 5.000 familias que vivían en la zona afectada.
Pueblos enteros fueron abandonados de la noche a la mañana, dejando atrás casas, templos y cementerios familiares que habían existido durante siglos. Esta deportación masiva se llevó a cabo con una eficiencia militar que sugiere que las autoridades estaban absolutamente aterrorizadas por lo que estaba ocurriendo allí. Las familias recibieron solo 24 horas para recoger sus pertenencias más esenciales antes de ser trasladadas a regiones situadas a cientos de kilómetros de distancia. Pero aquí viene el detalle que más escalofríos produce de toda esta historia. Los archivos del periodo Edo contienen centenares de testimonios de personas que fueron relocalizadas desde la zona del castillo de Hara. Todos ellos coinciden en un punto inquietante. Durante los últimos días antes de su deportación, comenzaron a escuchar algo que describían como el llanto de 1000 niños que brotaba directamente de la tierra. Este sonido no era audible durante el día, sino que se manifestaba exclusivamente durante las primeras horas de la madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana. Los testigos lo describían como un lamento colectivo que parecía emerger simultáneamente desde múltiples puntos bajo el suelo, creando un eco sobrenatural que se extendía por kilómetros. Lo más perturbador es que este fenómeno no era una alucinación colectiva. Los investigadores modernos han encontrado referencias a los llantos subterráneos en documentos oficiales del gobierno, en cartas privadas de funcionarios, e incluso en los diarios personales de comerciantes que pasaban por la región. Un mercader de té llamado Yamamoto Jisuke escribió en su diario una descripción que hiela la sangre. Según su testimonio, una noche de junio de 1639, se vio obligado a acampar cerca de la zona debido a una tormenta. A las 3:30 de la madrugada despertó por lo que describía como el sonido más desgarrador que había escuchado jamás. Yamamoto escribió que el llanto parecía surgir de cientos de voces infantiles enterradas bajo tierra, todas ellas pidiendo ayuda en un idioma que no podía identificar. El comerciante abandonó inmediatamente su campamento y viajó durante el resto de la noche para alejarse del lugar, jurando que nunca volvería a pasar por aquella región. Pero lo que convierte este testimonio en algo verdaderamente inquietante es que investigaciones lingüísticas posteriores han identificado las palabras que Yamamoto transcribió fonéticamente en su diario. Eran oraciones cristianas en latín, específicamente fragmentos del Pater Noster y del Ave María. Durante los siguientes 50 años, la región permaneció completamente deshabitada. Mapas de la época muestran un vacío inexplicable donde antes existían prósperos pueblos pesqueros. Incluso las rutas comerciales que habían conectado la península de Shimabara con el resto de Kyushu fueron redirigidas para evitar pasar por la zona maldita. No fue hasta comienzos del siglo XVIII que las autoridades permitieron el regreso gradual de colonos a la región. Pero estos nuevos habitantes no eran japoneses locales, sino familias trasladadas desde otras islas, personas que no tenían conocimiento alguno de lo que había ocurrido allí décadas antes. A estos colonos se les prohibió expresamente hacer preguntas sobre la historia de las tierras que iban a ocupar. Se les entregaron documentos falsificados que indicaban que la región había sido despoblada por epidemias naturales, sin hacer mención alguna a la rebelión cristiana o a los fenómenos paranormales posteriores. Increíblemente, esta operación de borrado histórico funcionó durante más de un siglo. Generaciones enteras crecieron en la península de Shimabara sin tener la menor idea de que sus casas estaban construidas sobre el lugar donde había ocurrido una de las masacres más brutales de la historia japonesa. Pero hay algo en la memoria colectiva humana que resiste a ser completamente eliminada. Aunque los nuevos habitantes no conocían conscientemente la historia real del lugar, desarrollaron tradiciones y supersticiones que reflejaban de manera inquietante los eventos del pasado. Por ejemplo, surgió espontáneamente una costumbre local de no salir de casa durante las primeras horas de la madrugada. Los padres advertían a sus hijos que las horas entre las 3 y las 5 de la mañana eran el tiempo de los espíritus hambrientos, sin saber que precisamente en ese horario se habían manifestado los llantos subterráneos décadas atrás.
También se desarrolló una tradición de no pescar en ciertas áreas costeras, específicamente en las aguas que habían quedado teñidas de rojo tras la quema masiva de cadáveres. Los pescadores afirmaban que en esas zonas los peces sabían a lágrimas, una descripción que resulta escalofriante cuando conoces la historia real del lugar. Lo más extraordinario es que estas tradiciones orales contenían detalles específicos que solo podrían haber sido conocidos por testigos directos de los eventos del castillo de Jara. Los nuevos habitantes hablaban de niños que lloraban bajo la tierra y de humo negro que salía del mar, descripciones que coincidían perfectamente con los testimonios históricos que supuestamente habían sido destruidos. Durante el siglo XIX, cuando Japón se abrió nuevamente al mundo occidental, llegaron misioneros cristianos que quedaron fascinados por estas tradiciones aparentemente inexplicables. Uno de ellos, un sacerdote francés llamado Pierre Neville, dedicó años a investigar el folclore local y llegó a una conclusión que le cambió para siempre su visión de la fe. Neville escribió en una carta a sus superiores que las tradiciones de Shimabara parecían ser ecos sobrenaturales de un martirio masivo, aunque en ese momento no tenía acceso a documentos históricos que confirmaran su teoría. Sus investigaciones fueron tan perturbadoras que la Iglesia le ordenó abandonar Japón y nunca volver a hablar del tema. Pero la historia no termina ahí. En 1937, exactamente 300 años después del inicio de la rebelión, un terremoto de magnitud considerable sacudió la península de Shimabara. Los daños materiales fueron relativamente menores, pero el seísmo provocó algo que nadie había anticipado. El movimiento telúrico removió capas de sedimento que habían permanecido intactas durante siglos, exponiendo restos humanos que databan precisamente de la época del asedio. Pero no eran solo huesos lo que emergió de la tierra. Junto con los restos aparecieron centenares de objetos personales, rosarios de madera, pequeñas cruces talladas a mano y medallitas religiosas con inscripciones en portugués. Lo verdaderamente escalofriante es que muchos de estos objetos mostraban señales de haber sido enterrados deliberadamente, no como resultado de la masacre, sino años después. Alguien había estado regresando en secreto al lugar para enterrar recuerdos de los mártires, desafiando las prohibiciones del shogunato y arriesgando su propia vida. El análisis forense de los restos reveló detalles que confirman de manera definitiva las crónicas más terribles sobre los últimos días del asedio. Muchos de los esqueletos mostraban signos evidentes de malnutrición extrema, pero también algo más inquietante: marcas de dientes humanos en los huesos. En los momentos finales del asedio, cuando ya no quedaba absolutamente nada que comer, los supervivientes habían recurrido al canibalismo. Padres alimentándose de sus propios hijos muertos, madres compartiendo la carne de sus bebés para mantener vivos a los hermanos mayores. La desesperación había alcanzado niveles que desafían la comprensión humana. Pero incluso en estas circunstancias extremas, los defensores del castillo mantuvieron su fe hasta el último momento. Entre los restos encontrados tras el terremoto, apareció algo que dejó sin palabras a los arqueólogos. Un altar improvisado construido con piedras y huesos humanos, donde los últimos supervivientes habían continuado celebrando misas cristianas mientras se consumían lentamente por el hambre. Y aquí viene el detalle final que convierte esta historia en algo que trasciende lo meramente histórico. En el centro de este altar macabro, preservada de manera milagrosa por las condiciones específicas del suelo, se encontró una hoja de papel de arroz con un mensaje escrito en latín. El mensaje, traducido posteriormente, contenía una profecía que hiela la sangre. Cuando el fuego del cielo caiga sobre las islas del sol naciente, los mártires de Hara despertarán para reclamar justicia por la sangre inocente derramada. Esta profecía, escrita en 1638, describía con precisión aterradora eventos que no ocurrirían hasta 300 años después. El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El fuego del cielo cayó exactamente como predecía el mensaje, y desde entonces, cada 12 de abril, la niebla rojiza sobre las ruinas del castillo de Hara ya no es solo un fenómeno local, sino que se extiende por todo el archipiélago japonés.
Porque algunas heridas en la historia son tan profundas que nunca cicatrizan completamente. Y algunos secretos son demasiado terribles para permanecer enterrados para siempre.